Hello everyone, yo soy Andrea y bienvenidos una vez más a mi canal. Ya me lo habéis pedido muchas veces por Instagram y es que queréis saber y tenéis mucha curiosidad por ver cómo estudio coreano. Que para los que no sepan, estoy estudiando coreano de forma bastante intensita y bastante seria. La verdad es que yo llevo estudiando coreano como seriamente, digamos que unos 4 o 5 meses como mucho. Así que en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo estudio coreano, cómo estudié y quién sabe cómo voy a estudiar dentro de unos meses, pero ya lo actualizaré para ese entonces. Empecemos por el principio. El coreano siempre ha sido un idioma que me ha gustado mucho y siempre he querido aprenderlo, pero nunca he tenido la valentía de aprenderlo realmente. Hace 12 años que estoy acostumbrada al idioma de oído, por lo tanto yo creo que ahora que lo estoy estudiando como que estoy dándole sentido y encajando piezas en mi cabeza. Empecé a estudiarlo a los 15 años, que es cuando aprendí a escribirlo y a leerlo y demás, pero luego me rendí fácilmente porque me parecía muy difícil, no tenía tiempo para estudiar y no tenía ni la motivación. Además de que al mismo tiempo pensaba que no lo iba a usar en mi vida y que era una pérdida de tiempo. Pero ahora pienso algo completamente distinto. Quiero aprenderlo al 100%, de hecho es uno de mis mayores retos que voy a cumplir. Y bueno, yo tengo mis motivos, pero este vídeo no es para explicaros por qué estudio coreano, sino cómo lo estudio, así que voy a ir directa al grano. Si me veis con el teléfono por aquí y por allá, es porque grabo el audio con esto, que si no se oye fatal. Empecemos con los consejos. Dentro de estos consejos van a haber cosas que yo hago y cosas que no hago. Pero como tengo que ser una buena influencia, por lo menos os digo las cosas que tenéis que hacer. A la hora de estudiar un nuevo idioma te tienes que poner unas metas. Yo tengo aquí una lista horrorosa de mis metas con el idioma coreano, que por cierto no volví a mirarla desde el día que lo escribí, pero hace poco recordé que la había escrito y empecé a leer los objetivos que había escrito y me sorprendo de mí misma que cumplo muchos a pesar de no acordarme de ellos. Por ejemplo, el primer objetivo que tengo aquí es aprender la gramática coreana y cómo formar frases. Y eso lo he ido aprendiendo naturalmente, sin siquiera estar pensando en hacer eso. Luego, otro objetivo es intentar escribir un diario solo en coreano. Bueno, lo he intentado y la verdad es que aún no soy capaz de hacer eso, pero poco a poco lo estoy intentando y creo que puedo conseguirlo. Practicar el coreano hablado con gente coreana. No, la verdad es que soy terrible a la hora de tener que hablar con otra persona y no puedo. Por escrito sí que lo estoy haciendo, pero es que hablado no puedo. Aún me da muchísima vergüenza. Tengo que practicar mucho la pronunciación. Intentar traducir canciones, textos, ser capaz de tener una conversación básica pero fluida. Siempre aprender cosas nuevas, nunca dejar de aprender. Esta es la más importante de todas y es la que intento cumplir cada día de mi vida. Una vez pierdes la rutina, pierdes la motivación y la verdad es que eso es lo difícil de aprender un idioma, que si no tienes realmente muchas ganas de aprenderlo, es muy difícil que lo aprendas. Empezamos por el cuadernito con el que empecé a estudiar coreano, que además hay una fecha, 5 de abril de 2018. Este cuaderno os lo enseño básicamente para que veáis lo caótico que estudiaba. Es que había un poco de todo, que si gramática por aquí, que si frases al azar por allá, cosas que he hablado con otra gente, que si, en fin, esto es un caos y no hay forma de enterarse de nada en todo lo que hay aquí. Por eso he decidido cambiar mi método, aunque haya sido tan tarde. Primer cuadernito. Aquí apunto básicamente vocabulario. Como podéis ver, aquí tengo sustantivos, aquí tengo verbos, más verbos, adverbios y otras cosas. Realmente últimamente no estoy apuntando mucho aquí porque he apuntado bastante, pero tendré que actualizar este cuadernito muy pronto. En este cuaderno apunto básicamente lo mismo que en el primero. Lo que pasa es que apunto palabras nuevas que aprendo, frases con ejemplos utilizando esas palabras, frases de ejemplos que he aprendido de gramática y cosas así. Básicamente para eso utilizo este cuaderno, porque así no lleno el otro cuaderno de cosas irrelevantes. Y por último tenemos este, que es el más importante para mí porque está toda la gramática y como ya sabéis lo más importante para hablar un idioma bien es la gramática. Y como veis aquí tengo mini secciones, todo con colorines para entenderlo bien, porque antes tenía solo 3 colores y no entendía nada, pero como veis las cosas en rojo son las más importantes que tengo que saber y estas aquí son adicionales por si quiero recordar algunas cosas que son un poco menos importantes pero que siguen siendo importantes. Y lo dicho, está todo ordenadito para poder entenderlo bien. También tengo formas de formar frases, en fin, yo apunto todo lo que se me ocurre y todo lo que veo. Y bueno, realmente no tengo mucho más que decir. Debo decir que toda la gramática que tengo en este cuaderno la saco de las lecciones de Talk to Me in Korean, que es una web que tiene lecciones de coreano del nivel 1 al 9. Yo ahora mismo voy por el nivel 3 y espero que en algunos meses haber llegado al nivel 9 y ya solo me quedaría estudiar como una posesa y practicar muchísimo y creo que ya habría cumplido muchas de mis metas dentro del coreano.
y es de todo. A mí la gente coreana me dice que mire películas con subtítulos, que mire series con subtítulos. A mí en general el cine coreano me gusta mucho, ya habéis visto por Instagram que os estoy recomendando películas de vez en cuando. Lo que pasa es que cuando estoy viendo una película no estoy especialmente centrada en entender lo que está diciendo, sino en leer los subtítulos para enterarme de lo que estoy viendo. Y lo mismo me pasa con las series y todo lo demás. No puedo centrarme en estar intentando entender. Es que es muy difícil hacer eso cuando estás entretenido haciendo algo. En resumen, mi estudio se basa en apuntar en los cuadernos, en hablar con gente coreana para que me corrija las frases y me diga formas más naturales de decir las cosas, en ver películas y series porque me apetece o programas de televisión porque me gustan. De hecho, muchas veces cuando veo los programas o las películas y demás y leo el subtítulo pero oigo otra cosa y me doy cuenta de que los subtítulos no siempre están bien. Y bueno, creo que esto es todo lo que hago por ahora. No se me ocurre ninguna cosa más porque realmente no hay ninguna otra cosa más. Como he dicho al principio y como habéis visto durante el vídeo, mis estudios antes eran completamente diferentes a lo que son ahora, y si mi método cambia dentro de 5 meses, entonces dentro de 5 meses os haré otro vídeo actualizado dándoos más tips, más consejos, enseñándoos cómo estudio coreano en ese entonces, porque no puedo predecir el futuro básicamente. Y bueno, yo quería preguntaros también si estáis estudiando algún idioma, cuáles son vuestros consejos para aprender un nuevo idioma, qué idioma queréis aprender o si tenéis pensado aprender alguno, y ya sabéis, dejadme todo eso en los comentarios y me encantaría leerlo. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima.